Los datos son abrumadores. Prácticamente la mitad de los castellanos y leoneses de entre 16 y 25 años no tienen ni encuentran trabajo. Y si subimos un poco la edad hasta los 35 años, las estadísticas son similares. Son la mejor generación de la historia, la más preparada, pero no logran encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Los más valientes han hecho las maletas, otros esperan aquí su oportunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El paro es el mayor problema de nuestra sociedad y si encima hablamos de los jóvenes aún preocupa más. Esta mañana hemos conocido el nuevo Plan de Empleo Joven de Castilla y León. La Junta destinará 36 millones de euros para este año para el empleo de los menores de 35 años. Cualquier ayuda económica es buena, pero no solo con dinero se arregla esto. Todos tenemos algo que decir. La búsqueda de trabajo tiene que empezar mucho antes para encontrar luces y despejar sombras. Esta noche nos acompaña el viceconsejero de Empleo, Mariano Gredilla. Buenas noches. Hola, qué buenas noches. ¿Qué le hace pensar que este nuevo plan de empleo va a ser mejor que el anterior y que va a intentar y que va a reducir el número de desempleados jóvenes? Pues esperemos que así sea. Lo primero, no sé si es un deseo o es una realidad, es un plan que nace, yo creo que del conocimiento de la realidad que en este momento nos preocupa, el drama del paro, y el drama del paro sobre todo de los jóvenes, los menores de 35 años. Es un plan que nace desde el consenso, desde el diálogo con los agentes económicos y sociales, un plan que tiene, yo creo que importantes recursos económicos, que está bastante bien estudiado y que está dirigido fundamentalmente a aquel sector de la población, de los desocupados que más nos preocupa, que son en este caso aquellos jóvenes menores de 35, menores de 30 en el caso de garantía juvenil, y que esperemos que pues surta sus efectos y vayamos reduciendo pues estas cifras, estas estadísticas que no dejan de ser una lacra para la sociedad de Castilla y León. Lorenzo Alonso, buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Confederación de Empresas de Formación de Castilla y León. ¿A día de hoy existe algún trabajo en el que no sea necesaria una formación continua? Bueno, yo creo que en todos los trabajos se requiere una formación, ¿no? Y precisamente creo que es el problema con el que se están encontrando nuestros jóvenes. Por un lado, tenemos un abandono escolar que es el más alto de Europa, a pesar de que estos 3 últimos años ha bajado bastante. Entonces nos encontramos con colectivos muy cualificados o sin cualificación y tenemos toda la franja media de personas con cualificaciones técnicas que es donde hay empleo y donde se podrían estar cubriendo y que realmente no tenemos personas cualificadas para poderlos cubrir. Ignacio Sánchez García Abril, muy buenas noches. Buenas noches. Es responsable de empleabilidad de la Universidad de Valladolid. Bueno, se lo voy a poner muy sencillo, ¿qué es eso de la empleabilidad? Bueno, pues la empleabilidad es el conjunto de conocimientos, actitudes, aptitudes y experiencias que una persona tiene para encontrar un trabajo, mantenerlo y en caso de querer cambiar, que lo pueda hacer, o ya sea de forma forzosa porque le despiden y es rápido en encontrar ese trabajo, o bien por voluntad propia, tiene la facilidad para encontrarlo. ¿Está acomodada la sociedad, hasta los que tienen trabajo? Hombre, hablábamos ahora de la formación continua y es que es una realidad. El entorno en el que vivimos exige que nos estemos actualizando y formando constantemente, porque a lo largo de nuestra vida profesional pueden suceder muchos cambios, podemos trabajar con distintos perfiles profesionales en distintos sectores, el cambio es rapidísimo y todos tenemos que estar preparados para ello y eso la formación es un aspecto clave. César Cancio, vicepresidente de Fórum Familiar, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no solamente tienen problemas los que digamos son hijos de obreros, sino que también incluso los que son hijos de empresarios no acaban de dar con la tecla para mantener el emprendimiento que tuvieron sus padres. ¿Qué pasa? Que los jóvenes también, aunque tengan una empresa de sus padres, también tienen que formarse. Es difícil. Dentro de la empresa familiar de Castilla y León, que aglutina las 100 empresas aproximadamente más representativas de diferentes sectores de Castilla y León, hace años, previendo esto, se creó el Fórum de la asociación, en el que se aglutinan a los jóvenes y se hacen una serie de acciones para formarnos, porque al fin y al cabo somos nosotros los que en este momento crítico tenemos que liderar, por así decirlo, las empresas para sacarlas adelante y generar empleo, y ciertamente es complicado.
Bueno, siempre es un buen momento para dedicar un espacio abierto al empleo. El motivo de emitirlo hoy, ya se lo hemos dicho, es la presentación de ese Plan de Empleo Joven de Castilla y León. 3 consejerías trabajan de forma conjunta para formar a los jóvenes con el fin de incorporarlos al mundo laboral. No quiero desanimaros, ya lo habéis escuchado, pero la formación no cesará ya nunca, hasta nuestra jubilación, si llegamos allá, claro. Dentro de la segunda estrategia integrada de empleo 2016-2020, la Junta destinará 181 millones de euros para el empleo de jóvenes menores de 35 años, 36 millones este 2016. En esta iniciativa participan 4 consejerías: Empleo, Economía, Familia y Educación. Una tasa elevadísima y, por tanto, inasumible, que afecta en nuestra comunidad a 73.000 jóvenes menores de 35 años que, queriendo trabajar, no encuentran un puesto de trabajo. El Programa de Empleo Joven 2016 potencia los programas mixtos de formación y empleo, con prácticas remuneradas y también en otros países. Habrá además medidas para el sector agrario y la vivienda. Esos recursos se ponen a vuestra disposición. Esos recursos, al final, proceden de los bolsillos de vuestras familias, de todos los ciudadanos de Castilla y León. Esos recursos están para aprovecharlos. Para luchar contra el paro juvenil, la Comisión Europea puso en marcha el programa Garantía Juvenil en junio de 2014. Su funcionamiento ha dejado mucho que desear. Solo se han utilizado 42.000 euros de 1 millón disponible y su principal herramienta, su web, ha dado tantos problemas que solo se han inscrito correctamente 10 jóvenes en Castilla y León de 9.000 solicitudes presentadas de 37.000 potenciales beneficiarios. Ante eso, ahora se ha retocado el sistema haciéndolo más ágil, cercano y completo. Simplemente con venir a la oficina con tu móvil, tu DNI y con una serie de datos que luego te vamos a solicitar después, pues directamente te inscribimos. Este programa trata de facilitar el acceso a formación, prácticas y ofertas para jóvenes europeos menores de 30 años, orientación también hacia el emprendimiento y sobre cómo afrontar el fracaso. He terminado la carrera en diciembre y estoy buscando trabajo desde entonces o prácticas en alguna empresa. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Que un emprendedor pone en marcha un proyecto, un joven como vosotros, se la pega y no solo es que lo pone en el currículum y empieza otro proyecto y se la pega otra vez. ¿Y qué hace? Al currículum. Eso es una forma de aprender. Precisamente los jóvenes que emprendan y que se establezcan como autónomos contarán con líneas de apoyo y habrá itinerarios personalizados para colectivos especiales. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero vamos con el plan de garantía juvenil, que es un poco el que más críticas ha tenido en el día de hoy, sobre todo porque se ha mirado a lo que ha sucedido en el año anterior y que, bueno, es verdad que hay dinero de Europa también, y nos sorprende que ni siquiera se haya gastado ese dinero. ¿Por qué se ha hecho así? Una matización de los datos que hemos facilitado: las inscripciones no son 10, estamos cerca de las 9.000, y el dinero que cada año se destina desde lo que son fondos europeos de garantía juvenil, estamos en un entorno estos 2 últimos años de los 14 millones, 14,5 el año pasado, 14,2 en este. Y aquí hay alguna matización. Efectivamente, bueno, primer punto, efectivamente la garantía juvenil no ha tenido el resultado, el éxito que a todos nos habría gustado. No es un tema de Castilla y León, es un tema yo creo que a nivel de España, pues a nivel de Europa. Y precisamente yo creo que la razón de ser también de un acto como el de hoy y de este plan de empleo joven es darlo a conocer, difundirlo y decir a los jóvenes que tienen herramientas, es decir, que hay posibilidades de mejorar esa empleabilidad que estábamos comentando antes, y con una actitud proactiva, con ganas, digamos, también de insertarse, pues que tienes herramientas desde el punto de vista de la formación, del emprendimiento o del contrato por cuenta ajena. Eso hay que dejarlo ahí y es una de las funciones que queríamos con un acto como el de hoy. Garantía juvenil, que es una parte, y no es la parte principal tampoco del plan de empleo joven que presentábamos hoy. En Castilla y León estamos hablando, y creo que se ha comentado aquí, de una cantidad importante, es decir, destinamos este año de los 140 millones que hemos pactado para las políticas activas de empleo con los agentes económicos y sociales, de los 140, 36,3, lo que es una cantidad importante, lo cual implica también, significa esa preocupación que tenemos nosotros en Castilla y León por este colectivo y por este programa, por este drama. Y garantía juvenil, decimos, son 14,2 millones. Garantía juvenil que está destinada a jóvenes hasta los 30 años, desde los 16 hasta los 30, este programa europeo, con una serie de requisitos. Fundamentalmente es que obliga a una inscripción, que es parte de los problemas, y hoy es una de las herramientas también que hemos presentado para facilitar esta inscripción, e inscrito como joven, cumpliendo unos requisitos de que en un periodo de tiempo, en los últimos 30 días no hayas trabajado, en los 90 no hayas tenido una formación, y con un compromiso, digamos, de participación activa, accedes, digamos, en un periodo más o menos de 4 meses a una formación, a unas prácticas, a un empleo. Pero a mayores de esto, en Castilla y León,
conscientes, bueno, pues de esos 73.000 jóvenes. Estaba dando el presidente a las cifras, que bien, y además una evolución muy buena. En 2015 más de 6.000 lo han abandonado, nuevos ocupados, una tasa de paro de 3 puntos, creemos que no es suficiente, por debajo de la media nacional, creemos que no era suficiente. Y hemos aportado recursos autónomos adicionales. Somos de las pocas comunidades que ponemos recursos adicionales para las políticas activas de empleo y a mayores, en este caso, pues destinados a los jóvenes. Y esa es la diferencia hasta los 36,3 millones e incrementamos como novedad fundamentalmente el tramo de edad. Es decir, buscamos ya el tramo hasta los 35 años, siempre hemos estado en nuestros programas 5 años por encima de la garantía. Este verano pasado Europa sube la garantía juvenil de los 25 a los 30, nosotros tenemos el plan de empleo joven hasta los 30 y por tanto al subir la garantía 5 años subimos también 5 años el plan de empleo joven e incrementamos las medidas, muchas medidas más, para que nadie pueda quedar fuera de estas posibilidades para encontrar un puesto de trabajo. Yo eso reconozco que Castilla y León lo hace muy bien. Creo que bueno, los jóvenes agricultores están en los 45 y dentro de poco vamos a llegar a los 50. No, pero bueno, Europa sube las edades, la esperanza de vida, la empleabilidad, la formación, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a esa realidad, y que nadie se quede fuera. Por ir por punto por punto, es decir, hay recursos. ¿Qué pasa? Que hay una falta de información. También habrá que echar a lo mejor la culpa a los jóvenes que no lo buscan o que no tengan tanta prisa en encontrar trabajo, porque tampoco no se entiende que haya tan pocas solicitudes, da igual que sean 9.000, si es que las cifras son un poco ridículas. En el caso del plan de garantía. Bueno, en este plan, pues el viceconsejero ya ha comentado que había un problema con la inscripción. Me consta que se tardaba un montón de tiempo, casi una hora, en inscribirse, y claro, obviamente una persona que a lo mejor no está muy motivada, pues si tarda una hora en inscribirse, pues se echa para atrás, pero ya han anunciado que eso queda resuelto. Ahora habrá que conocer pues las medidas concretas. Ahora se han hablado de las líneas fundamentales, prácticas, formación y empleo. Habrá que ver qué medidas son y también que esas medidas bueno, pues sean necesarias también para el mercado laboral o para las empresas que tienen que participar en esas definiciones, porque al final, si es por cuenta ajena, las empresas tienen que participar en la definición de esa formación o en la concreción de los programas de prácticas o conocer este programa para acceder o ofrecer oferta de empleo. Me imagino que las empresas también son las primeras interesadas en que haya información, y porque luego cuando llega alguien ahí a una empresa parece que nunca se da la talla. Cuando no se tiene, si se tiene solo el conocimiento, falta la experiencia. Cuando se tiene la experiencia no acaba de tener todos los requisitos para echar a andar. Es complicado, siempre hay una balanza, como tú dices, entre la experiencia de una persona de 40 años, por ejemplo, o las ganas de una persona de 25 o 30, que por cierto ahora salen muy bien formados. La experiencia que tenemos es que la gente que sale de las universidades está muy bien formada, incluso en formación profesional, que parece que ha sido la gran olvidada estos años, y que tanto los padres como los hijos, su objetivo era acabar una carrera, y se ha dejado un poco de lado la formación profesional. Pues sí, siempre es una decisión difícil de tomar entre la experiencia o las ganas de una persona joven. Hemos quitado ya de la retina eso de que la formación profesional es el patito feo y que para allí van los que no valen para estudiar. Yo creo que ha habido en los últimos años un proceso de dignificación y yo creo que de valoración de lo que es la formación profesional. Una formación profesional que te da una salida laboral y por tanto un proyecto de vida, en algunos casos con unas tasas de inserción altísimas. Y una formación profesional que además yo creo que sí que cada vez está mucho más relacionada con la empresa, que tiene un elevado número, digamos, de horas de prácticas, de unos proyectos que están, yo creo que, bueno, teniendo su éxito en este momento, como es la empresa, y con una apuesta que todavía estamos ahí. Nos falta mucho, hay que decirlo, que es la formación dual, en la cual hay esa interrelación directa en la formación por el propio empresario, es decir, el que posiblemente lo va a contratar a ese joven, y por tanto yo creo que una interrelación máxima. Formación profesional, formación universitaria con la posibilidad de realizar incluso algún tipo de máster en las universidades públicas de Castilla y León, o formación de esos jóvenes que iba a decir al albur de los años, digamos, de vacas gordas en la economía, en algún momento deciden también dejar la formación, incluso la formación, la ESO, la formación obligatoria, y que estamos también facilitando en este momento el reenganche con algún programa como el Gradúa 2, que nuevamente les inserta, en este caso en el circuito formativo, y por tanto les está abriendo las puertas para encontrar un puesto de trabajo. Luego formación profesional, universitaria, formación obligatoria, todos los espectros, todos los campos, con tal de mejorar la empleabilidad, la capacidad que vas a tener
Por tanto, también adaptarse al perfil que demandan nuestras empresas. ¿Hay diferencia entre la formación dual que se está impartiendo en España con la que se imparte en Europa, en Alemania? Porque, bueno, ayer lo veíamos, estaba la ministra en tema en Renfe, Experience en Renault. Bueno, se van dando pasos, pero parece que todavía estamos un poco lejos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el modelo de formación dual de España nunca puede ser como el modelo que estamos viviendo en Alemania. El tejido empresarial alemán es de grandes empresas que dentro de la empresa montan centros de formación. En España lo primero que tenemos que entender es que la formación profesional ya no es la que recibe un chico con 16 años, sino la formación profesional es aquel que ha abandonado los estudios, ha empezado a trabajar, vuelve a formarse, y les estamos cualificando en muchos casos con certificados de profesionalidad, que son equivalentes a los títulos de formación profesional reglada. En este caso, pues nos queda mucho por dignificar esta formación profesional y tenemos que ir al modelo de formación dual española, ¿no? Yo creo que en España, antes del año 70, donde cambia el modelo de la formación profesional con la Ley General de Educación, existía el modelo de maestros y aprendices. Y ese modelo es el que tenemos que recuperar, y es el que muchas veces desde el contrato de formación que se está haciendo desde la Administración y el modelo de formación profesional dual vinculado a ese contrato se está haciendo por parte de las empresas. Están contratando personas entre 16 y 30 años que pueden acceder durante 3 años a estar formándose mientras trabajan. Entonces podemos solucionar el mayor hándicap que tienen nuestros jóvenes, que es que no tienen esa experiencia, no tienen esa formación. Pues estos programas les dan las dos cosas. Durante 3 años pues van a tener, por un lado, una formación con una cualificación acreditada y por otro lado una experiencia. Es muy raro que en este tipo de formación vayan personas con 16 años. Las empresas quieren personas un poco más mayores y por eso estos programas están siendo muy bien acogidos. Formación profesional en la universidad. Se están haciendo bien las cosas porque veíamos que hoy en este plan de empleo había 3 consejerías. No se está hablando ahora, no hemos hablado todavía de la Consejería de Educación, pero puede que sea la pata más importante, si no es a corto plazo, a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, esta serie de medidas que hemos conocido hoy son medidas para atajar un problema concreto que hay ahora, pero es verdad que hay que pensar en futuro y en políticas de medio y largo plazo. La verdad que el contexto educativo, o las distintas etapas educativas, en mi opinión, debieran tener muy en cuenta la empleabilidad. A lo largo de los estudios de una persona, desde que es pequeña, va a tener que ir tomando decisiones que le va a ir encarrilando en una dirección u otra, y va a ir dejando opciones, porque el sistema educativo está montado así. Entonces, en esa educación, desde que son pequeñitos hasta que llegan a la universidad, la empleabilidad debe tenerse siempre en cuenta. La Consejería de Educación está trabajando en ello actualmente. Nosotros estamos colaborando con ellos porque desde la Universidad de Valladolid ya teníamos en mente llevar a cabo un plan estratégico de empleo que ha sido compartido con la Consejería de Educación, y la Consejería de Educación quiere en esa línea, no solo para la universidad, sino también tener en cuenta que hay una desconexión en las distintas etapas educativas. Muchas veces, por ejemplo, pensamos entre bachillerato y la universidad. Muchas veces los chicos eligen una carrera en base a modas o no eligen una en base a prejuicios, y no hay una orientación y una información bien trabajada para que la decisión que tome sea la acertada en base a esa persona, a sus capacidades, etc. Pues eso va a ser un poco duro, ¿no? Decirle a uno, no puede ser usted médico. No, porque también esa actitud y aptitud, quiero decir, que se va a tener que tener en cuenta y tomar decisiones desde muy pronto. No es que no. Porque antes nosotros era... ciencias o letras. Ciencias o letras. Y a pesar de todo, rectificabas al final y cambiabas y no pasaba nada. No sé si eso se puede hacer ahora. No. Ahora mismo los itinerarios van marcados y precisamente por eso hay que orientar muy bien a los alumnos desde que son pequeños, porque uno se va cerrando puertas y abriendo otras. Si no está orientado y piensa que, o no está informado, orientado sobre hacia dónde pueden ir sus distintos itinerarios profesionales, puede cometer el error. Usted es orientador en la universidad. ¿Hay orientadores en las etapas primarias de educación? Hay orientación, sí, pero estamos desconectados entre las distintas etapas educativas. Deberíamos trabajar mucho más la universidad con bachillerato, bachillerato con secundaria, secundaria con primaria, y ir pensando en esa empleabilidad de la que hablaba. Desde pequeño hay que hacer ver a la gente que en un futuro tendrá que trabajar y tiene que desarrollar una serie de competencias
y no solamente las técnicas de un trabajo concreto, un perfil, sino esas transversales que vamos a utilizar en los trabajos todos. Vamos a tener que trabajar en equipo, vamos a tener que hablar en público, vamos a tener que ser comerciales, necesitamos cierta creatividad. Eso hay que trabajarlo desde las etapas bajas hacia las superiores. En los cursos de formación se encuentra mucha gente que dice, yo me equivoqué y ahora mismo tengo que formarme en tiempo récord para intentar reengancharme. Bueno, nos encontramos de todo. Realmente, como hablamos al principio, la formación, lo primero que se ve es que tiene que ser continuada, o sea, que no podemos dejar de formarnos, ¿no? Nos encontramos con muchas personas que han perdido el empleo en una familia profesional, nos pasó mucho con el sector de la construcción, y que dicen, pues ahora tengo que formarme en otro sector, ¿no? Entonces, ese trabajo de recualificarles y de poderles titular en otro sector, pues es importante. También nos encontramos en muchos casos con ingenieros que vienen a la formación continua buscando esa práctica que no han visto en la universidad. O sea, muchas veces las empresas, cuando van a buscar trabajo, personas con titulación universitaria, se encuentran con que la empresa busca una experiencia que todavía no tienen, ¿no? Entonces buscan estos programas de formación y empleo donde se les forma en una cualificación específica y a la vez hacen prácticas en la empresa, ¿no? O sea, muchas veces también el alumno universitario busca esa experiencia que todavía no ha adquirido. ¿Por qué no acaba de funcionar el emprendimiento? Es una palabra que se ha puesto de moda, que parece que cuando uno fracasa en lo que ha estudiado, dice, pues, monta tu propia empresa. Bueno, esto yo creo que no solamente falta tener conocimientos, hay que también, bueno, no sé si desde jóvenes y tal, pero también hay que valer, porque esto es como el Monopoly. Jugando ese dinero de papel hay algunos que arriesgan, compran avenidas y otros que no arriesgan absolutamente nada. ¿Invitar a la gente al emprendimiento no es un error también? Yo creo que no. Lo que tenemos que dar son las herramientas. Primero, posiblemente lo que tenemos que cambiar es la mentalidad. Yo no sé si en España, en Castilla y León, que esa mentalidad muchas veces cuando entrevistas a los chicos en las propias universidades, yo he estado muchas veces dando algún curso también con ellos y acabas y dices, bueno, ¿y qué queréis hacer? Pues muchos, por lo menos hace unos años, el empleo público, una empresa, digamos, solvente, con un buen nombre, y el emprendimiento falta. Luego hay una primera cultura que tenemos que ir inculcando, yo creo que desde las etapas más tempranas de la formación y verlo como una salida natural. Y de hecho el plan que hoy hemos presentado, hay medidas de formación que estamos tratando aquí, pero hay medidas también desde el punto de vista del empleo, y no es el empleo solamente por cuenta ajena, es el empleo por cuenta propia, el emprendimiento, el que yo tengo un proyecto que le quiero poner en marcha, y para eso lo primero es que tengo que tener capacidad, ganas, ilusión, y verlo como algo normal. Y segundo, que desde las administraciones, muchas veces también, en el conjunto de las administraciones, se lo pongamos fácil. Y en este fácil puede estar también, y yo mismo estaba, ayer había un debate muy interesante también en el propio Colegio de Abogados de Valladolid sobre la ley de la segunda oportunidad con un carácter muy amplio, el que no se penalice a aquel que toma la decisión y tomada la decisión fracasa. Lo que estaba hoy comentando también, pues una de las personas que nos han acompañado en la presentación, el responsable máximo de Google, hablando de igual de la cultura anglosajona, en la cual el fracaso casi es un plus en tu currículum. Es decir, yo soy una persona con iniciativa, con ganas, me he equivocado, pero digamos, vuelvo a intentarlo. Y por tanto es una persona que es válida muchas veces. Aquí sí que hay esa penalización, luego es un cambio cultural, es un cambio también de la propia persona que tiene que ver que cuando acaba tiene que buscarse un puesto de trabajo, lo estamos diciendo aquí, no estudio puede estudiar, en la formación profesional no es un fin en sí mismo, es un medio, el fin es que yo pueda tener un trabajo y por tanto el trabajo va acompañado de un proyecto de vida personal, familiar, social, y que en esa posibilidad, si fracaso, pues voy a decir, no pasa nada, es decir, me puedo levantar y seguir adelante y no he quedado ya estigmatizado para toda la vida. Lo yo creo que nos corresponde a todos, primero en las etapas educativas, a las administraciones facilitando el papeleo, si me permite coloquialmente, el que sea fácil la constitución de una empresa, y ya estamos avanzando en esas líneas, y al mismo tiempo que la propia sociedad no penalice en su conjunto a aquellas personas que han tomado una decisión y no ha salido mal, como en la vida, como nos pasa en el día a día a todos nosotros, en 20.000 decisiones que tomamos. Acertamos, no acertamos, pero hay que seguir adelante. Ya lo que hablabas de que no basta con el conocimiento, pero a raíz de eso, ¿es verdad que nadie quiere decir que ha fracasado en un trabajo y que somos muy diferentes a los americanos? ¿O eso suena muy bien? Yo no me imagino que sea bueno también decir que has fracasado. Bueno, lo importante es que te levantes, otra cosa... Pero culturalmente estoy totalmente de acuerdo que es un estigma y precisamente hay que trabajar con la gente desde que es jovencita, primero inculcando el espíritu de emprendedor, que es inculcando pensamiento creativo y ver que se pueden desarrollar en el aula de alguna forma proyectos que luego a medida que van avanzando con la edad, pues
tienen en cuenta que una posible opción es el desarrollar un propio negocio. Eso en la cultura anglosajona está muy inculcado. Yo puedo dar un ejemplo personal. Tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos en un colegio y con 16 años había gente que tenía empresas. Y para un chico de Valladolid, hace muchos años, llegué allí y no daba crédito. Y creaba una empresa de camisetas, y luego las vendían dentro de la universidad, perdón, del colegio y tal. O sea, eso lo mamas en clase, lo inculcan los profesores, el ambiente con tus compañeros. Aquí, desgraciadamente, eso no se produce. Yo creo que en ninguna de las etapas, ni en la universidad. Y eso es un cambio que hay que hacer radicalmente. En la empresa familiar posiblemente eso se inculque más, es decir, cuando has tenido en casa un emprendedor es más fácil verlo, no equivocarte, y que no basta solamente con tener la idea, sino que ya te pueden decir los pasos que ellos han seguido, donde se han equivocado, para ir más directamente a conseguir la financiación y tener un mejor resultado. Equivocarte te puedes equivocar siempre, pero es verdad que lo mamas, me permitís la expresión, desde pequeño. O sea, en casa te cuentan la experiencia de cómo tu abuelo, el hombre con mucho esfuerzo y sacrificio, y sin formación, también hay que resaltarlo, a base de esfuerzo, sacrificio y aptitud, sacó adelante un negocio pequeñito que fue creciendo y que generó 10 empleos, luego 20 y a lo mejor ahora son 500. Es verdad que muchos se quedaron por el camino, pero otros siguen y se mantienen. Viéndolo en casa es más fácil luego absorberlo. No sé cómo podemos, en qué punto de la cadena de la educación se puede ir inculcando, eso es difícil. Yo no sé si a lo mejor con visitas a empresas, visitas a empresarios, a chicos jóvenes que les cuenten su experiencia, no sé si podría ser una opción, porque es verdad que es un problema. Todo eso ayuda, pero más bien incluso en clases donde hay que promoverlo, la creatividad de las personas, no solo el recibir conocimiento, sino crear conocimiento y compartirlo con el resto del aula. Muchas veces se ofrecen cursos de emprendedurismo que al final te dicen o te enseñan a hacer el plan de empresa. Pues si una persona no tiene creatividad o no tiene una idea de negocio, por mucho plan de empresa y saber cómo tiene que hacerlo, no vale para nada, sino eso hay que trabajarlo desde etapas tempranas. Estamos llegando al final del programa, pero tenemos unos datos de paro muy preocupantes en España. Hoy se ha presentado ese plan de empleo. ¿No se ha abusado en España de políticas pasivas en cuanto al empleo, en vez de políticas activas, es decir, de no apostar por la formación, por otros temas, y sí por el subsidio? Es decir, que muchas veces en igualdad de condiciones casi merece la pena más estar en el paro. Aquí ya no es solamente gente joven que no haya accedido nunca a su primer trabajo, sino a los que lo han tenido y que casi compensa más estar apuntado en las listas de No sé, en España, en Castilla y León, desde luego, todo este plan que hemos presentado son políticas activas de empleo, son políticas dirigidas a encontrar un puesto de trabajo mediante la formación, mediante ayudas. Y yo lo que sí que creo es que en determinados colectivos, determinados sectores, no es el caso de hoy, pero bueno, ya que sea la pregunta, con determinadas edades hay una dificultad importante de acceder a día de hoy todavía al mercado laboral. Estamos hablando igual de mayores de 55 años que pierden su empleo, y la verdad es muy difícil en este momento con la situación actual encontrarle, y ahí sí que hay que seguir apoyándoles, y de hecho aquí en Castilla y León hemos sido pioneros en algunas medidas, porque hace falta, digamos, tener un ejercicio de solidaridad de toda la sociedad con aquellos que en un determinado momento pues tienen más dificultades, y eso hay que apoyarlo. Pero este plan, para que no haya ninguna duda, está dentro de las competencias. La administración autonómica, las comunidades autónomas tenemos competencias en las políticas activas, el Estado es el que tiene las competencias en las políticas pasivas, y todo el plan está dirigido a políticas activas de empleo, en este caso a uno de los 3 grandes colectivos a los que nosotros nos dirigimos cuando aprobamos la segunda estrategia de empleo: menores de 35, mayores de 45, parados de larga y muy larga. El primer colectivo, los jóvenes, y es lo que hemos intentado con unas herramientas para que te puedas inscribir en cuestión de minutos, que se comentaba antes, y para que tengas en un portal toda la información. Hoy estamos con muchísimos jóvenes que estaban estudiando. Posiblemente no se planteen de un modo concreto la necesidad de incorporarse al mercado laboral hasta dentro de un año, dentro de 2. Bueno, pues lo fundamental igual no es tanto las líneas cada una que se nos van a olvidar, sino saber que todas las líneas, todas las posibilidades que hay para acceder a estas medidas están en un portal que yo accedo y tengo la información actualizada. Empleojoven.jcil.es, y ahí estaremos todos.
No sé si queréis añadir algo más de las políticas pasivas. No tanto en cuanto como que no haya que darlas, sino que a lo mejor que estén vinculadas a una regresión, o que se esté haciendo algo, o que se formen, o que estén haciendo al final para buscar un trabajo. Está claro que siempre hay que compatibilizar las políticas activas con las pasivas. Yo creo que las políticas pasivas, sobre todo, se están utilizando para aquellos parados de larga duración ya con ciertas edades, que además nos encontramos que vienen, uno de los trabajos que hacemos los centros a veces es la parte de agencia de colocación, ¿no? Entonces sí que nos encontramos a muchas personas que a causa de esas políticas pasivas han perdido motivación hacia la búsqueda de empleo, porque a veces se acomodan. Entonces, bueno, al final también a través de diferentes ayudas del ECIL en este caso, en estos itinerarios formativos que les hacemos, lo que hacemos es intentar motivarles para esa búsqueda activa de empleo y no perder la ayuda pasiva. Hay que tener en cuenta que la ayuda pasiva al final se la acaba. Entonces siempre tienes que ir trabajando con ellos para que se estén cualificando en la búsqueda de ese empleo, que como no venga, llega un momento en el que su problemática va a ser mayor. Entonces, bueno, yo creo que compatibilizar esas ayudas a esos colectivos más complicados con la formación y las políticas activas que se están desarrollando, creo que es la mejor iniciativa. No sé si queréis añadir algo, o simplemente por cerrar, seguramente haya mucha gente joven también viéndonos. ¿Algún consejo para quienes a lo mejor estén ahora mismo haciendo cursos de formación o que estén en búsqueda de su primer trabajo? ¿Algún consejo que le podáis ofrecer? Pues yo que, por suerte, como soy joven, la relación con los amigos es de gente joven. Sé que es difícil, que es desesperante haberte formado durante años y que ahora encontrar trabajo, veas que no hay puertas que no se abren, directamente no hay entrevistas, no se mueve el mercado laboral, pero que no se desanimen, que continúen formándose, porque es verdad que ver un currículum en el que ves que una persona ha acabado su formación y luego hay 2 o 3 años de vacío, crea muy mala impresión. Es mejor que sigan formándose y sigan con ánimo intentando buscar un empleo, ya sean prácticas, incluso si no son remuneradas una temporada, porque formarse es muy importante y dar ese primer paso y entrar en el mundo del mercado laboral para las empresas es muy importante. Una persona que ya tiene una experiencia, aunque sea pequeña, se valora mucho. Ignacio, oriéntanos. Bueno, simplemente que toda persona que se esté formando tiene que ser consciente desde el primer día que se está formando para un trabajo en un futuro. No es cuestión de llegar, terminar esos estudios y empezar a buscar, no, es algo que comienza desde el primer día. Y hay muchas posibilidades, muchas políticas activas, muchas medidas locales, nacionales, regionales, internacionales, que en muchos casos quedan vacías. Ahí están, es cuestión de buscar. También pueden acudir a su universidad, a su centro de formación profesional y les podemos ayudar. Pero también hay un trabajo, no hay que esperar a que uno te lo dé, también hay que hacer un trabajo de búsqueda y ser consciente de que en esta vida, pues como comentábamos antes, hay que formarse constantemente porque el cambio es muy rápido y desconocido. Y yo soy muy pesado con un tema que es los idiomas. Obligatorio. Estamos en un mundo totalmente interrelacionado, cada vez va a más y lo vemos desde la universidad cuando ayudamos a los egresados a insertarse en el mercado laboral. Aquellos que no tienen conocimientos al menos de inglés tienen muchas dificultades porque la empresa es consciente de esta internacionalización y no sabe si ahora o ya o en un futuro va a necesitar personal con dominio de idiomas. Idiomas también y nuevas tecnologías, claro. Eso... Sí, al final, bueno, tanto los idiomas como las nuevas tecnologías. Yo creo que los empleos están cambiando. La mayor parte de los empleos que antes se hacían de una manera, ahora con el uso de las redes sociales, con el uso de Internet, con el uso de los medios, muchos empleos están cambiando. Se ha quedado obsoleto la formación que han recibido y yo creo que tanto la formación de nuevas tecnologías como la formación en idiomas ahora mismo son fundamentales para cualquier trabajo. Lo que se comentaba, es un mundo cambiante, tenemos oportunidades, hay que aprovecharlas y lo que aquí invitamos es a los jóvenes a que den ese paso, que tengan esa proactividad y que aprovechen el conjunto amplísimo de oportunidades que tienen a su disposición para poder acceder al mercado laboral. Muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Seguiremos hablando de trabajo, porque lo del paro no se soluciona así de la noche a la mañana. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar esta noche ahí. El próximo miércoles volvemos ya en una semana, pues en vísperas prácticamente del Día de la Comunidad de Villalar. En este caso vamos a entrevistar a la presidenta de las Cortes, a Silvia Clemente. Hasta entonces, descansen.